Entonces, vamos a iniciar porque ya pues ya pasaron algunos minutitos. Ah, ok. Estaba viendo que de Shela, Retaluleu, Sololá, Retaluleu, ok. Interesante. De Guatemala, de Antigua, ok. Súper, súper. Muy bien. Muchas gracias por compartir ahí. Ok, entonces voy a iniciar con la presentación. Primeramente, pues esta es una sesión virtual, ¿verdad? Que quise hacer para hablar un poco del proceso general de cómo aplicar a universidades en Estados Unidos. Entonces, hoy vamos a ver, por ejemplo, si les interesa una licenciatura o si les interesa una maestría. Entonces, van a saber cómo se ve el proceso o qué pasos deben tomar para poder hacer el proceso. Entonces, para iniciar, Education USA es un programa que pertenece a la red del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tenemos más de 400 centros de asesoría a nivel mundial. Aquí en Guatemala, pues únicamente hay un centro, pero nos encargamos pues de tratar de llegar a los diferentes departamentos y pues hacemos este tipo de eventos, ¿verdad? Para poder llegar a más personas. Lo que hacemos es promover activamente la educación superior en Estados Unidos, ofreciendo información precisa, actualizada y completa, ¿verdad? De cuáles son las opciones, de cuál es el proceso y pues oportunidades generales que hay en Estados Unidos. Las embajadas a nivel mundial son socios estratégicos de Education USA y pues nosotros compartimos muchas veces algunas de las oportunidades que ellos tienen, también ellos comparten algunos de nuestros eventos, ¿verdad? Entonces ahí me imagino que si están por acá es porque espero yo que ya nos sigan en redes sociales, pero si no, pues igualmente ahí están nuestras redes sociales y todos nuestros canales de comunicación. Es importante que sepan ustedes que en las redes sociales es donde mayor, es como nuestro canal principal, digamos, para promocionar este tipo de oportunidades o eventos que tenemos, ¿verdad? Entonces, algunos de los servicios que nosotros ofrecemos, como este tipo de sesiones informativas, donde hablamos de temas generales. Luego también tenemos talleres específicos donde hablamos, no sé, tal vez de ensayos, tal vez de cartas de recomendación. Y también tenemos diferentes webinars donde, digamos, normalmente una universidad de Estados Unidos presenta un tema general y hacia el final pues dan un poco de información sobre su universidad. También ofrecemos asesoría personalizada gratuita, tenemos tanto virtual como presencial. Y pues en general nosotros damos orientación sobre el proceso, ¿verdad? No es que nosotros demos oportunidades de becas, ¿verdad? Sino que sí podemos ayudarles a entender cómo funcionan las becas, cómo funciona el apoyo económico en Estados Unidos, pero el mayor apoyo económico viene de las instituciones. Y también tenemos ferias educativas donde invitamos a universidades de Estados Unidos a venir a Guatemala y pues que ustedes puedan participar en estos eventos y directamente interactuar con las universidades, ¿verdad? Y hacer sus preguntas, conocerlos y llevarse toda su información. Es una buena forma de empezar su búsqueda. Entonces, nuestro centro está ubicado dentro del Walt Whitman American Center. Este centro, a su vez, está dentro de Liga. Liga es nuestra casa, ¿verdad? Ellos son quienes nos dan el espacio, ¿verdad? Pero ustedes tienen completa libertad de poder visitarnos o poder acceder a todos estos beneficios, ¿verdad? Porque no es que seamos solo para el centro de IGA, sino que es al público, ¿verdad? Y el American Center los invito a que los puedan seguir en redes sociales. Ellos tienen diferentes actividades y diferentes workshops, ¿verdad? Que también van un poco más alineados o más enfocados a, por ejemplo, emprendimiento o, por ejemplo, también hay conversation clubs. Entonces, tienen diferentes actividades bien bonitas que también son gratuitas y les puede llamar la atención, ¿verdad? O les puede servir a ustedes o a alguien más. Cabe recalcar que todos nuestros servicios, tanto del WAC como Education USA, son gratuitos, ¿verdad? Nosotros no vamos a cobrarles por este tipo de asesorías o por asistir a este tipo de eventos, son totalmente gratuitos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo sepan.
Para iniciar ya con los temas o el tema principal, me gusta siempre empezar con este dato que es, existen más de 4.000 universidades en Estados Unidos. Esa es una de las grandes razones por qué Education USA también existe, ¿verdad? Y por qué diseñamos los pasos para poder hacer el proceso un poco más simplificado. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son los pasos y qué implica cada paso y también un poco de ver la línea del tiempo. Y así ustedes van a saber hacia el final de la sesión qué es lo que deben hacer, ¿verdad? O cómo se ve su línea del tiempo, cuándo tendrían que iniciar y qué cosas deben hacer, ¿verdad? Entonces, los pasos se ven así. El paso número uno es investigar tus opciones. El paso dos es financiar tus estudios. Normalmente el paso uno y dos van de la mano. Es bien importante cuando yo estoy investigando mis opciones, verificar que la universidad me dé el apoyo financiero, ¿verdad? Porque si yo lo necesito, entonces es la universidad quien debe dar el mayor apoyo económico. Luego, el paso número tres es completar la solicitud, ¿verdad? Ahí es donde vemos todo el tema de los requisitos, qué es lo que yo debo hacer, qué debo completar, ¿verdad? Todo eso se ve en esa parte. Luego está el paso número 5, que es la visa, bueno, la solicitud de la visa, ¿verdad? Y en este tema no, pues no nos preocupamos por la visa hasta cuando ya estemos durante el proceso de que ya nos aceptaron ay, perdón, no sé qué hice aquí. Ahí está, presentación. La ven ahí, la ven rara. Entonces, el paso número 4 viene cuando ya tenemos las aceptaciones y luego el que sigue es el paso 5, que es como prepararme antes de irme a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esto los vemos hasta después. El primer año normalmente se enfoca el estudiante en los primeros tres pasos, ¿verdad? Entonces, normalmente el proceso toma de 12 a 18 meses antes de cuando ustedes quieren irse a estudiar a Estados Unidos. Entonces es bien importante que tomen en cuenta que las clases normalmente inician en agosto del año en curso. Entonces yo debo hacer mi línea del tiempo. Por ejemplo, si yo quiero empezar en 2027, en un año antes yo inicio el proceso, ¿verdad? Y o sea, igual, si es en 2028, si es en 2029, igual es de la misma forma el proceso, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Luego, algo importante sobre las admisiones a universidades en Estados Unidos es que la admisión es holística, ¿verdad? Que esto quiere decir que no solamente van a ver sus notas, no solamente van a ver su currículum, sino que ven todo, ¿verdad? Ven lo que engloba en sí al estudiante, ¿verdad? Que puede ser su promedio, su CV, sus logros, ¿verdad? Sus cartas de recomendación, van a leer qué dicen las otras personas de ustedes, van a ver su examen de aptitud, que puede ser ya sea a nivel de pregrado SAT o TOEFL, y a nivel de posgrado puede ser que te pidan un GRE, un GMAT, dependiendo de qué tipo de programa necesites. También van a ver un poco nuestras actividades extracurriculares, nuestras cualidades de liderazgo, ¿verdad? Y obviamente van a leer nuestros ensayos o nuestros personal statements, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes tomen esto en cuenta, que no es que ahí por mis notas no me van a dejar entrar, sino que depende mucho de todas estas diferentes características, ¿verdad? Entonces es bien importante que yo como estudiante internacional tenga un poquito de todo, ¿verdad? Y que todo, o sea, que realmente logremos resaltar a través de nuestras cualidades, de nuestras actividades extracurriculares. Obviamente que los promedios sí son importantes y más si yo estoy buscando, por ejemplo, alguna beca competitiva. Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más ese tema. Bueno, hacia el final, pues, si tienen dudas y no se resuelven durante la presentación, con mucho gusto pueden enviarlas por el chat o hacia el final, pues podemos abrir un espacio para que las hagan pues abriendo su micrófono, ¿verdad? Entonces, tipos de universidades, están las universidades estatales, luego están las universidades privadas y están lo que llamamos liberal arts colleges.
En estas, algo bien importante es que las estatales normalmente van a tener fondos, mayores fondos para estudiantes estadounidenses, ¿verdad? Porque son universidades del estado. Entonces, sí pueden ser más baratas, pero no, si por ejemplo yo quiero estudiar en una estatal o una pública, pero busco que me den beca como estudiante internacional, es muy poco probable que te la den, ¿sí? Entonces eso es algo que debemos entender. Pero, por ejemplo, si me dicen, no, pues yo no necesito beca, yo puedo pagarla, entonces está bien, ¿verdad? Eso es algo que se puede hacer. Luego están las privadas que tienen muchos más fondos disponibles para estudiantes internacionales, ¿verdad? Claro que cada universidad va a tener sus especificaciones y también es importante que ustedes investiguen a la universidad primero, ¿verdad? Normalmente las Liberal Arts Colleges es un tipo de institución específicamente para licenciaturas, para, o sea, yo no, si estoy buscando un posgrado y estoy buscando una Liberal Arts College, no, en ese caso no vas a encontrar programas de posgrado, únicamente de pregrado, ¿verdad? Y luego los community colleges, que también son únicamente a nivel de pregrado, normalmente son instituciones pequeñas, ¿verdad? Donde tú puedes sacar 2 años, ¿verdad? Hay algo que le llamamos el 2 plus 2, que es, tú sacas 2 años en un community college, donde sacas un técnico, y hay veces que tienen convenios con universidades de 4 años y tú puedes ir a estudiar 2 años más y sacas tu licenciatura. Entonces es un camino un poco más viable, ¿verdad? Porque hay veces que el Community College, creo que más adelante tengo algunos costos, pero posiblemente sean mucho más baratos que una universidad de 4 años. Y entonces a veces que, dependiendo del convenio, ¿verdad? Posiblemente ustedes mantengan su misma cuota. Entonces, igual pagar 2 años de una universidad en lugar de 4 está mejor, ¿verdad? Entonces, también algo bien importante de los community colleges es que la admisión no requiere tantos requisitos. Generalmente es un examen de inglés, si les piden sus notas y alguno que otro ensayo, ¿verdad? Pero eso es como lo mayor que les van a pedir. Claro que siempre hay que confirmar, ¿verdad? ¿Qué otros documentos piden? Em, algo más, creo que esa es la información. Luego, hablando un poco de los grados académicos, pues existen tres, ¿verdad? Aquí solo tengo dos, pero hay un tercero que es el Master's Degree. Pero hablando un poco de pregrado, pues están los Associate's Degree y los Bachelor's Degree. Para el Associate's es lo que les comentaba de un Community College, es lo que equivale aquí en Guate a un técnico. Y luego está el Bachelor's Degree, que como ustedes ven puede ser en arte, en ciencia, en business, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que ustedes estén buscando. Y normalmente, pues eso es lo que nosotros llamamos una licenciatura. Luego, hay algunos grados académicos, perdón, grados profesionales que sí cabe recalcar porque trabajan de una forma diferente a nivel de pregrado, ¿verdad? Por ejemplo, si tú estás interesado en sacar una licenciatura en Estados Unidos y te interesa alguno de estos campos, necesito que entiendas esta parte, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si yo quiero ser médico, normalmente en Estados Unidos se estudian 4 años para un bachelor, ¿verdad? Una licenciatura. Luego de esos 4 años yo debo hacer un examen de inglés y de conocimientos generales para poder pasar a otros 4 años de una escuela médica, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes, por ejemplo, si yo quiero estudiar medicina, son 8 años en Estados Unidos, un poquito más, ¿verdad? Entonces, normalmente no recomendamos, ¿verdad? O sea, si un estudiante dice, no, es que mi sueño es ser médico, entonces la vía sería estudiar tu licenciatura aquí en Guatemala, para estudiar tu tiempo de licenciatura, cuando ya tengas tu título y querrás hacer tu especialización a nivel de maestría, entonces ya puedes empezar el proceso, ¿verdad? Porque es un poquito más viable, ¿verdad? Hay un poco más de apoyo económico, hay diferentes becas o oportunidades, ¿verdad? Donde tú puedes aplicar. Claro que es bien importante que durante los años que tú estés estudiando tu licenciatura acá,
mantengas buenos promedios, te involucres en actividades, ¿verdad? Todo este tema que hablábamos de la admisión holística siempre la debemos mantener. Y algo muy importante es el nivel de inglés, ¿verdad? Sí o sí necesitas tener un nivel avanzado de inglés. Incluso si puedes tomar cursos para tomar, digamos, conocimientos o algún curso específico donde puedas aprender vocabulario un poco más técnico referente a la medicina, al derecho o algún otro campo, es recomendable, ¿verdad? Porque, como te digo, te toca que hacer un examen antes de poder pasar a la escuela de medicina, ¿verdad? Entonces sí es importante. Em, ok, entonces, empezando con el paso número uno, que es investigar tus opciones. Acá ustedes pueden escanear estos dos códigos QR. El primero es para pregrado y el segundo es para posgrado. Y este es un recurso que nosotros damos, ¿verdad? Creo que es una herramienta que les puede servir, por ejemplo, si yo no sé qué quiero estudiar o no sé a qué tipo de institución me gustaría. Entonces, ese formulario les puede ayudar a empezar a definir sus prioridades, a definir qué es lo que les gustaría, ¿verdad? Algo importante que debemos hacer es por ejemplo, pensar en el tipo de institución, pensar en cuál región me llama la atención o me gustaría ir. También la afinidad académica y cultural es bien importante, saber qué actividades tiene la universidad, ofrecen algún tipo de club o algo. Mucho va a depender mucho de tu afinidad o de lo que a ti te guste hacer. Entonces es bien importante ir definiendo esa como checklist de qué es lo que te gustaría a ti que la universidad te ofrezca, ¿sí? Y obviamente el tema de las finanzas y la oferta de ayuda financiera también es muy importante. Como les decía, si yo necesito apoyo económico, entonces la universidad me lo debe de dar, ¿sí? Entonces es bien importante saber ese tema. Luego, algo importante es que ustedes definan, ¿verdad? Bueno, ¿qué problema quiero resolver o qué quiero profundizar o qué me gustaría lograr a través de mi educación? Entonces, eso es bien importante porque así saben ustedes si la universidad les va a dar ese apoyo o esas herramientas para que ustedes puedan lograr esa meta, ¿verdad? También lo que hablábamos, ¿verdad? El programa de estudios, si quiero una maestría, una licenciatura, un doctorado, ¿para qué tipo de institución? Lo que hablábamos, privada, pública, no, me gustaría un community college o no, yo quiero un liberal arts college, entonces eso es bien importante. Y la ubicación, por ejemplo, si yo tengo familia allá o que me quiero quedar cerca de donde están mis familiares, algo así, o sea, a veces que eso sucede, entonces pueden tomarlo en cuenta. Luego, algo bien importante es evaluar, que ustedes evalúen su perfil y que analicen muy bien cuáles son sus cualidades, sus fortalezas, qué cosas han hecho, ¿verdad? Que ustedes tengan muy presente qué es lo que ustedes valoran, qué es lo que ustedes priorizan, qué les gustaría que poder seguir fomentando. Por ejemplo, si están estudiando una licenciatura y no sé, la U aquí en Guate les ofrece algún club, algo que les guste, ¿verdad? Entonces tal vez ustedes quisieran que en su maestría pues eso pudiera continuar o algo que ustedes pudieran desarrollar durante su maestría. Entonces es bien importante que ustedes sepan muy bien qué es lo que ustedes están buscando, ¿verdad? Algo bien importante es utilizar buscadores, guías académicas, recursos que nosotros como Education USA tenemos, ¿verdad? Que incluso el día de hoy les voy a dar algunos. Entonces, es importante que ustedes investiguen, que ustedes se apoyen, o sea, utilizar la IA no es algo prohibido, ¿verdad? Sí lo pueden hacer, pero yo siempre les recomiendo que, por ejemplo, si usaron IA, que siempre vayan al sitio web, ¿verdad? O sea, bueno, o sea, que pidan cuáles son las fuentes y se vayan directamente al sitio web para confirmar, ¿verdad? Igual, como les digo, nosotros tenemos algunos buscadores que les voy a compartir en las siguientes slides. Ustedes pueden utilizar sus buscadores para, pues, saber más detalles de la universidad y que son buscadores que les va a ayudar a filtrar la información. Y la última opción, pues, son la red de contactos, ¿verdad? Esto yo lo veo como, por ejemplo, tengo un amigo que ya se fue a estudiar a una universidad o que estuvo allá un tiempo y visitó tal o le contaron de alguna universidad. Y no es que ustedes
eh, vayan a solo agregarla y ya, sino que la idea es anotar el nombre y luego voy y la investigo, ¿sí? Veo si cumple con mi checklist, ¿verdad? Eso es muy importante que ustedes deben buscar y elegir universidades que sean un buen fit para ustedes, ¿verdad? Para mí, Mariana Hernández como estudiante, para Benjamín Gutiérrez, tal vez mi universidad o mi lista de universidades no va a ser igual a la de Carlos, digamos. Entonces, va a depender mucho de cuáles sean mis necesidades y cuáles sean mis requisitos, ¿verdad? Para la universidad. Luego, acá están los buscadores que les comentaba. Ustedes pueden utilizar el de Be Future o el de Peterson's. Son buscadores que les van a ayudar a investigar universidades. Pueden, por ejemplo, ingresar a, bueno, yo quiero irme a Virginia o yo me quiero ir a Kansas. Entonces, pongo ahí el estado o el nombre del lugar donde yo quiero estar y les va a desplegar un listado de opciones. Luego, acá les dejo este por si a alguno le interesara algún programa de inglés en Estados Unidos. Este es un buscador que les va a desplegar todas las opciones. O sea, y ahí es de investigar, leer la información, pedir más información si no está en el sitio web. Algo muy importante con el tema de los programas de inglés es que normalmente estos programas son pagados, ¿verdad? Son pocas las opciones o universidades que tal vez tengan algún descuento o alguna mini beca, pero siempre te va a tocar que cubrir algunos gastos. Entonces, siempre es importante que ustedes tomen eso en cuenta y que hagan su presupuesto, ¿verdad? Porque si yo me quiero ir a estudiar inglés un tiempo, un semestre o, por ejemplo, un verano, si es posible, solo deben tomar en cuenta ese detalle, ¿verdad? Y, por ejemplo, no hay límite de edad. Algo bien importante es que no hay límite de edad para los posgrados o para los pregrados. En Estados Unidos es libre, ¿verdad? Ustedes pueden, no sé, tal vez dejaron de estudiar un tiempo y ahorita quieren retomar su licenciatura o quieren estudiar un curso de inglés. Entonces, realmente no hay esa limitación en cuanto a la edad, ¿verdad? Y acá están los buscadores para programas de posgrado, ¿verdad? Entonces, si ustedes están interesados en buscar un posgrado, aquí estos son algunos de los buscadores que pueden utilizar, ¿verdad? Em, entonces, en el paso, ya pasando un poco al paso número dos, que como les comenté, van de la mano, ¿verdad? Sí es importante que el paso uno y dos vayan de la mano. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando una universidad, pues me debe dar ese apoyo económico. Algo bien importante antes de empezar con los tipos de ayuda financiera es que ustedes deben tomar en cuenta que necesitan dos tipos de presupuesto. El primero es para cubrir los gastos para postularme en las universidades. Y van a decir, pero ¿por qué necesito un presupuesto para esto? Porque cuando yo aplico a una universidad en Estados Unidos, yo invierto no solo el tiempo, sino que también voy a invertir de mis fondos para poder aplicar a la universidad, ¿sí? Entonces es importante que ustedes tengan un fondo para aplicar, para postularse o aplicar a las universidades y aparte un presupuesto de cuánto podría pagar yo para cubrir algunos de los gastos en mi universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ustedes van a decir, ay, pero yo quiero una beca completa y pues no, o sea, o tal vez me van a decir, yo no tengo, ¿verdad? Entonces, algo bien importante es que ustedes analicen, ¿verdad? Bueno, si yo me quedara a estudiar mi maestría en Guate, ¿cuánto podría pagar? O si yo fuera a estudiar mi licenciatura en Guate, ¿cuánto pagaría yo al año? ¿Verdad? Y entonces ahí pues ya ustedes van a decir, ah, bueno, no, entonces no es que no tenga, sí tengo, pero tengo esta cantidad. Y eso es importante, es muy, muy importante. Yo siempre lo hablo con mis asesorados de que deben tener ustedes en mente cuánto podrían pagar. O sea, y esto es algo que, por ejemplo, si yo soy un estudiante que voy a aplicar una licenciatura, debo sentarme y hablar con mis papás y hacer cuentas. Y es bien importante que ustedes comuniquen esta decisión. Y si yo estoy buscando un posgrado, igualmente, bueno, tengo ahorros, estoy trabajando, ¿qué estoy haciendo ahorita? Entonces, tengo algún tipo de fondo. O si yo quisiera mi maestría, o sea, como les digo, si yo estuviera una maestría aquí en Guate, ¿cuánto pagaría al año? Y entonces, ese es un dato que ustedes pueden utilizar para empezar a hacer su presupuesto. ¿Por qué? Porque les digo que es necesario hacer estos presupuestos. Porque cuando yo busco universidades, yo voy a ver cuánto cuesta la universidad, ¿sí? Entonces también voy a ver cuánto dan de apoyo económico.
Entonces, ahí es donde yo voy a poder saber si puedo estudiar o debo aplicar a esta universidad. Porque si yo puedo pagar X cantidad y la universidad no me da el apoyo restante, entonces no va a ser una universidad que sea buen fit para mí, ¿sí? O que sea una buena opción para mí porque no la voy a poder costear, ¿sí? Entonces, algo importante del presupuesto para irte a estudiar es que, por ejemplo, hay costos como la pensión o el alojamiento o libros, ¿verdad? O, por ejemplo, también el seguro de salud, transporte, el trámite de la visa es algo que tú tienes que costear. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente ese presupuesto, ¿sí? Y hablando un poquito de los tipos de ayuda financiera, esto es a nivel de pregrado. A nivel de pregrado, tú vas a encontrar becas que sean o ayuda financiera que sea merit-based, y como lo dice la palabra, es ayuda financiera o becas ofrecidas por mérito, ¿sí? Entonces ahí van a ver tus notas, es posible que te pidan un GPA específico, posiblemente te pidan un SAT o un ACT específico, ¿verdad? Ya una nota un poco más alta tal vez, o hay un rango de nota. ¿Por qué? Porque ahí ellos están evaluando tu perfil para ver si eres candidato a que te den este tipo de ayuda financiera, ¿sí? Entonces, pero yo les dije que era admisión holística, sí, es holística, pero cuando hay una beca o un apoyo económico, obviamente que nosotros vamos a postularnos y a ver si somos competitivos para poder que nos den ese apoyo económico, ¿sí? Entonces, obviamente que vamos a competir con otros estudiantes internacionales, ¿verdad? Entonces, por eso es importante armar nuestro perfil o trabajar en nuestro perfil académico, personal, profesional, desde antes de que yo quiero irme a estudiar a Estados Unidos, ¿sí? Porque así entonces yo ya vengo con mi perfil fuerte y yo sé que yo puedo aplicar, que yo compito con estos otros perfiles, ¿sí? Algo importante que quisiera recalcar es el tema de los voluntariados y actividades extracurriculares. En Guatemala no siempre se fomenta, ¿verdad? O tal vez en algunos lugares sí, en otros lugares no. Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta esto, ¿verdad? Que los voluntariados, las actividades extracurriculares que hago yo con mi tiempo libre, sí es importante, ¿sí? Y tiene mucho peso a la hora de aplicar a universidades en Estados Unidos porque habla mucho de nosotros y también nos da chance de experimentar diferentes cosas y entonces vas aprendiendo, ¿verdad? No solo apoyas y ayudas a otra gente, sino que también tú aprendes, ¿verdad? Y tú cambias de cierta forma. Entonces, sí es importante que tomemos en cuenta hacer voluntariados y también participar en actividades extracurriculares. ¿O qué hago yo con mi tiempo libre? Eso dice mucho de mí, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, me la paso todo el tiempo viendo TikTok o viendo Instagram, entonces, y eso es todo lo que yo hago en mi tiempo libre. Ah, pero ¿qué tal si, por ejemplo, viene otro estudiante que digamos que, bueno, que también ve Instagram, pero es porque tiene un canal o una página web donde enseña inglés o donde enseña, no sé, clases de cocina y entonces es un mini influencer, ¿verdad? Entonces es diferente si yo digo, ay, bueno, todo el tiempo en Instagram scrolleando, por ejemplo, yo he estado creando contenido para audiencias diferentes y lo logras definir y, por ejemplo, puedes medir el impacto que tiene tu cuenta de Instagram. Sí, y este solo es un ejemplo que les estoy dando. Entonces, luego, eso es, bueno, acá en Merit Based entran las becas para deportistas y también las becas artísticas. Para eso también va a depender mucho de la institución, de si hay opción para becas deportivas o de artistas. Y también depende de cuál sea tu interés, ¿verdad? De qué carrera te interese. Luego están las Need-Based Aid, que es ayuda financiera en base a tu necesidad, ¿verdad? Necesidad económica. Entonces, ustedes van a decir, pero ¿cómo saben ellos cómo está mi situación económica? Pues normalmente tú cuando aplicas a estas universidades, no solo llenas una aplicación en línea con toda tu información, sino que, por ejemplo, tu récord académico, tus ensayos y todo eso, sino que también llenas algo que se llama el CSS Profile, donde tú llenas toda la información de tu situación económica, ¿verdad? Te van a pedir información de gastos, hipotecas, ¿verdad? Toda esa información tú la vas llenando ahí
y por eso es importante tener el respaldo de los papás, porque obviamente quizás yo como estudiante no sepa, pero mis papás sí pueden saber esta información. Entonces es importante que lo sepas, ¿verdad? Y que tengas ese apoyo, porque ya luego te puedes sentar con ellos a llenar el formulario. Algo importante con este tipo de ayuda financiera es que pocas universidades lo ofrecen a estudiantes internacionales. Entonces, siempre hay que leer muy bien la información y que sí aplique para nosotros. Y cuando sí existe esta opción, pues son competitivas, ¿verdad? Entonces, eso siempre se va a dar, ¿verdad? Como les decía, nosotros tenemos que tener nuestro perfil competitivo, ¿sí? Y así poder aplicar a estas opciones. No quiere decir que si no tengo un perfil competitivo no debería aplicar. Es simplemente que si tu perfil está más o menos, vamos a tener que trabajar en cómo hacerte resaltar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces siempre es importante tomarlo en cuenta. Ahora, un poquito hablando sobre el tema, los tipos de financiamiento a nivel de posgrado, ¿sí? Ahorita hablamos de las opciones para estudiantes de pregrado, que son licenciaturas. Ahora vamos a hablar un poco sobre las opciones para un posgrado o un doctorado, ¿sí? Entonces, acá ustedes van a ver que hay un poquito más de opciones, ¿sí? Entonces, para una maestría o un posgrado, ustedes tienen estas tres opciones. Están lo que llamamos assistantships, que son ayudantías, ¿verdad? Esto es un tipo de ayuda financiera donde ustedes tienen un puesto de trabajo, ¿verdad? Dentro de la universidad y es a cambio de que ustedes hagan algún tipo de trabajo. No sé si conocen, por ejemplo, los auxiliares aquí en Guate, en las universidades. Se ve algo así, sería algo similar, ¿verdad? Es posible que les toque hacer diferentes actividades, ¿verdad? Y a cambio de esas actividades, pues ustedes reciben un pago o tal vez una exención de colegiatura o tal vez les den algún seguro médico, tal vez les cubra su seguro médico. Va a depender mucho del tipo de assistantship. Hay tres tipos, que es teaching assistantship, research y graduate. Teaching es cuando tú apoyas a un eh, catedrático, digamos, y pues te encargas un poco de eso, ¿verdad? Luego el research es cuando tú apoyas a una universidad en más específico en investigaciones. Y el graduate pues ya es a nivel de maestrías, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes investiguen si la universidad ofrece este tipo de ayuda y cuáles son las opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué es lo que les cubre? ¿Qué es lo que no les cubre? Siempre es importante leer toda esa información y saber si aplicamos, ¿verdad? Eso es bien importante. Luego están las scholarships, ¿verdad? Sí hay scholarships, entonces es posible que ustedes encuentren alguna scholarship a nivel de maestría y pues es apoyo económico para ya sea cubrir las colegiaturas o los gastos de manutención. Estas normalmente se otorgan en base a mérito académico, liderazgo, ¿verdad? También el potencial de investigación. Y pues no es que ustedes tengan que reembolsar este dinero, ¿verdad? Estos ustedes lo reciben y ya es algo que ustedes eh, utilizan, ¿verdad? No tienen que reintegrarlo. Algo importante que bueno, creo que con las assistantships y las scholarships es que sí, esto es algo que, por ejemplo, ustedes van a aplicar a las scholarships al momento que aplican a la universidad y ya en su carta de admisión es cuando ustedes reciben respuesta de si se las dieron y cuánto les dieron, cuánto les va a cubrir, ¿verdad? Eso es importante. Y luego, por último, están las fellowships, que es para investigadores, ¿verdad? Normalmente es un tipo de apoyo financiero que es prestigioso y lo otorgan con base a la excelencia académica, el potencial de investigación o el liderazgo, ¿verdad? Entonces, normalmente estas fellowships cubren la colegiatura, ofrecen algún estipendio para manutención o incluso pueden incluir fondos para alguna investigación o algún viaje, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes de nuevo investiguen, ¿verdad? Normalmente son los profesores los que distribuyen este tipo de oportunidades, entonces que hagan un poco de investigación, ¿verdad? Si a ustedes les interesa este tipo de apoyo, que contacten a los
profesores, ¿verdad? Normalmente las universidades tienen el directorio, o por ejemplo, tuvimos una sesión el mes pasado donde una chica compartía que ella participó en un voluntariado y dentro de ese voluntariado ella conoció a alguien que era un profesor de una universidad de Estados Unidos. Entonces, por eso les digo que es importante, ¿verdad? Es importante hacer ese tipo de participar en ese tipo de actividades porque nunca sabes a quién vas a conocer durante ese tipo de experiencias. Entonces, en este caso de las fellowships, no es que ustedes vayan a trabajar a cambio, sino que les permiten digamos, a los estudiantes a concentrarse específicamente en los estudios o en la investigación. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta y sepan qué es lo qué significa una fellowship y qué es lo que les va a dar para que ustedes puedan enviar esa solicitud o es posible que la universidad les ofrezca, ¿verdad? De nuevo, ellos van a ver su perfil, van a ver su historial académico, su historial de ya, si ya han hecho alguna investigación. Entonces aquí viene algo importante que si yo estoy estudiando mi licenciatura ahorita y me gustaría una maestría eventualmente, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Sí, sí, dependiendo también de la carrera, pero por ejemplo, he hecho alguna publicación, he hecho alguna investigación, he participado en algún foro, alguna, no sé, feria, algo que les ayude siempre a resaltar y a aprender diferentes cosas, ¿no? Y involucrarse en diferentes cosas dentro de la universidad eh, para que ustedes vayan creando ese perfil un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, ahora acá les dejo un ejemplo de cómo se ven los costos. Este es un ejemplo general, ¿verdad? Va a variar mucho dependiendo de la universidad, de dónde esté ubicada, ¿verdad? Cuál sea el costo de vida. Eso es algo bien importante que cuando yo estoy buscando una universidad y, por ejemplo, pienso en algunas opciones en Nueva York y pues no va a ser lo mismo el costo de vida en una universidad en Nueva York que, por ejemplo, irme a un estado más pequeño como Carolina del Norte o tal vez Ohio, ¿verdad? Va a variar mucho el costo de vida, entonces algo que también tienen que tomar en cuenta. Luego, pues, si ustedes ven acá, las públicas pues son relativamente más baratas que una privada, pero el tema de la ayuda que les comentaba al principio, no dan apoyo económico, ¿verdad? Entonces ustedes deben ser estratégicos con eso, ¿verdad? Y pues los community colleges, como les decía, son mucho más baratos y siempre está el camino de hacer 2 años en un community y luego 2 años en una privada. ¿Sí? Y es más sencillo entrar a una privada también, porque ya tú venís como con el visto bueno de un community college, ¿sí? Em, entonces, para pasar ya al paso número 3, ahí cerramos el tema de la ayuda financiera. De nuevo, nosotros siempre apoyamos en estos temas para poder entender, para poder, como, bueno, cómo hago mi budget o cómo sé si la universidad sí me va a dar apoyo económico. Todo eso nosotros podemos apoyarles a ustedes. Además de dar este tipo de charlas, siempre podemos ir ayudándoles en el tema financiero. Luego, el paso número 3 es completar la solicitud. Y aquí es donde vemos un poco la solicitud en línea, ¿verdad? Normalmente va a ser a través de algún portal, puede ser que sea de la universidad o puede que sea como una app a nivel de pregrado, ¿sí? Para pregrado es posible que tu universidad esté en Common App. Si no está en Common App, entonces seguramente va a tener un portal aparte. Siempre es importante que investigues eso y que sepas dónde es que vas a tener que enviar tu aplicación. Y para nivel de maestrías, igual, para normalmente son los sitios web de las universidades o ellos tienen algún link en específico que te comparten. Luego las calificaciones, normalmente para nivel de pregrado te van a pedir las calificaciones de los últimos 4 años de colegio, ¿sí? Y si estuvieras interesado en una maestría o un doctorado, entonces te van a pedir tu título y notas del último grado aprobado, ¿sí? Puedes usar que, por ejemplo, tal vez yo ya tengo una maestría y quiero sacar otra maestría o quiero sacar un doctorado, puedes utilizar el, digamos, las notas o títulos de la maestría o de la licenciatura, ¿verdad? Eso sí, es importante que ya tengan su título. No se puede con pensum cerrado. O sea, sí se puede hacer como iniciar el proceso, pero para cuando ya vayan a enviar su aplicación, ustedes idealmente ya deben tener su título.
Luego los exámenes de inglés. A nivel de pregrado es posible que les pidan el TOEFL, el SAT o el Duolingo, ¿verdad? Entonces, igualmente siempre tienen que confirmar que las universidades pidan esos exámenes y si les piden algún puntaje en específico. A nivel de posgrado, el examen que se hace es el GRE. Obviamente que si TOEFL o Duolingo también deben confirmar si la universidad lo acepta. Y obviamente vamos a necesitar traducir nuestros documentos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que vaya en su presupuesto porque es un traductor, ¿verdad? Tenemos que conseguir un traductor que traduzca todos nuestros documentos. Luego, los ensayos de admisión y los ensayos suplementarios, ¿verdad? Como les decía, sí nos va a tocar que redactar algunos ensayos, por eso es importante tener en cuenta nuestra línea del tiempo y hacer todo con tiempo para que no corramos, que digamos, tengo que enviar mi aplicación en diciembre y yo unas 2 semanas antes estoy haciendo los ensayos. Hay que evitar eso. Pero entonces, siempre es importante que tomen en cuenta cuántos ensayos tienen que hacer, cuántas universidades, ¿verdad? Y también las cartas de recomendación. Generalmente va a ser de 1 a 3 cartas de recomendación. Es importante que elijamos recomendadores que puedan hablar de nosotros no solamente bien, sino que puedan hablar de todos nuestros matices, nuestras características, que nos conozcan muy bien, ¿sí? Para que den una recomendación sustanciosa y no sea algo muy superficial. Luego, el CV, ¿verdad? Eso generalmente es a nivel de posgrado, pero posiblemente tal vez alguna universidad pida a nivel de pregrado el CV por alguna razón. Siempre es importante tener nuestro CV. Y las entrevistas. Entrevistas es posible que apliquen más para posgrados en caso quieran conocerte antes de darte la aceptación. Algunas universidades a nivel de pregrado posiblemente también te quieran conocer. Entonces va a depender mucho de la universidad si haya realmente una entrevista. Pero es importante que ustedes pues lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que normalmente son solo como para conocerte o hacerte algunas otras preguntas. Entonces, hablando un poco de las evaluaciones de inglés, estas son las que les mencionaba anteriormente. Aquí está el TOEFL, el Duolingo, GRE. Son exámenes que les van a solicitar, ¿verdad? Y pues los costos varían bastante, ¿verdad? Yo siempre les digo que, por ejemplo, analicen, ¿verdad? ¿Qué examen, si, no, si nos ofrecen ambos, si solo podemos hacer el Duolingo o solo el TOEFL? Entonces, que elijamos cuál es el mejor o cuál es el que mejor nos queda, ¿verdad? El TOEFL y el Duolingo tienen una validez de 2 años, el GRE creo que también. Entonces, ustedes pueden ir sí es importante que sepan, ¿verdad? Si sí les toca que hacer el GRE, siempre recomendamos a nivel de posgrado tomar una preparación, ¿verdad? Porque sí es un examen que no solamente evalúa el inglés, sino que también un poquito de razonamiento cuantitativo, verbal, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que un TOEFL, digamos, es un poquito diferente. Igual siempre si ustedes necesitan información sobre estos exámenes, siempre recomendamos ir al sitio web de ETS, que es el proveedor principal o el Duolingo, ¿verdad? Entonces ya, hablando un poquito sobre el paso número 4, que es la visa de estudiante. Entonces, una visa de estudiante es totalmente diferente a una visa de turista, ¿sí? Entonces, que yo tenga una visa de turista no quiere decir que automáticamente voy a poder entrar con esa o que ya me van a dar la de estudiante. Entonces, son procesos totalmente diferentes. Entonces, si yo apliqué a una universidad y esa universidad me aceptó, entonces ellos van a ser los encargados de enviar toda la documentación que yo voy a necesitar para hacer mi proceso de visa de estudiante, ¿sí? Entonces, es importante pues que ustedes sepan eso, ¿verdad? Que es la universidad la que se encarga de enviar toda tu documentación y eso hace mucho más sencillo el proceso de aplicar a la visa, ¿verdad? Algo importante es que el Departamento de Estado sí está realizando una investigación exhaustiva, incluida la presencia en línea de todos los solicitantes de visas de estudiantes, ¿verdad? Ya sea una visa F, M o J, ¿verdad? Entonces, es algo que ustedes deben tomar en cuenta. Y luego, pues siempre recomendamos, siempre ir a la fuente oficial, que sería la página de la embajada o el consulado, ¿verdad? Nosotros como Education USA damos este tipo de charlas,
donde hablamos generalmente de la visa, también apoyamos un poco si necesitan apoyo para llenar los formularios, pero quienes dan y hacen el proceso es directamente el consulado, ¿verdad? Entonces nosotros apoyamos en temas técnicos, pero si ustedes pues, necesitarán apoyo con algo más a profundidad, pues eso sí va a depender mucho del consulado, ¿verdad? Y en tema, el paso número 5 sería prepararse previo a la partida, ¿verdad? Y aquí es donde vemos em, todo lo que es, bueno, yo ya tengo mi visa, ya tengo mi boleto de avión, ya estoy listo para irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces nosotros siempre recomendamos, bueno, tenemos esta charla, ¿verdad? Que es parte de nuestros servicios, ¿verdad? Porque es bien importante que, por ejemplo, no es que solo me voy a ir a Estados Unidos, hago mis maletas y ya, sino que siempre hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el tema del choque cultural, o sea, tú vas a ir a otro país, vas a estar solo o sola, entonces, y pues por 4, 3 años, 2 años, dependiendo de cuánto dure tu programa, entonces, siempre es importante como tomar en cuenta qué cosas pueden pasar cuando yo esté allá en esto. No es que sea malo, sino que simplemente hay cosas que pueden darse y también esta orientación te ayuda a saber qué documentos debo llevar, qué recomendaciones debo tomar antes o al momento de llegar a Estados Unidos o cuando entro a una universidad, con quién tengo que hablar o quién me va a ayudar o a dónde debo dirigirme. Entonces, todos esos temas de logística, de documentos y de recomendaciones para cuidarte, para estar como lo más preparado posible, lo hablamos durante la sesión previa a la partida, ¿verdad? Entonces, generalmente esta la hacemos en junio, julio, ¿verdad? Hay veces que posiblemente se mueva un poquito, ¿verdad? Si tratamos de que sea en mayo, junio o finales de mayo, principios de junio, ¿verdad? Para que les dé tiempo de prepararse, ¿verdad? Entonces, acá tengo un ejemplo de cómo se ve la línea del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quisieran aplicar en 2027, como ven, pues idealmente tuvimos que haber empezado en febrero, marzo de principios de año, ¿verdad? De ahorita de 2026 preparándome con exámenes estandarizados, investigando mis opciones, ¿verdad? Viendo el tema de la lista de universidades, qué tema financiero, todo el tema de mis presupuestos, de cuánto cuesta, todo ese tema lo empiezo a ver en estos primeros meses, ¿verdad? Cuando ustedes se reúnen con nosotros, ¿verdad? O si alguien que está trabajando con nosotros, generalmente recomendamos tener una lista de universidades, porque así es como podemos ir evaluando cuántas opciones tenemos. Recuérdense que habían 4,000, ¿cómo voy a elegir a esas? Y pues tal vez yo al principio quiero aplicar a 15 universidades, pero luego voy viendo y ajustando que de esas 15 solo 10 o solo 7 son ideales para mí, ¿sí? Entonces esa es la idea, ir de más a menos, ¿verdad? También va a depender mucho de su presupuesto. Si ustedes tienen presupuesto para aplicar a 15, 20 universidades, muy bien. Simplemente hay que tomar en cuenta la carga que va a generar, ¿verdad? Porque voy a tener que hacer 15, 20 ensayos o 15, 20 pagos, ¿verdad? Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta. Obviamente que idealmente ustedes deberían reunirse con su consejera o con su advisor de Education USA. Consejera se refiere a que, por ejemplo, tal vez yo en el colegio hay una figura de orientación o consejería, ¿verdad? Entonces, normalmente con estas personas tú trabajas el tema de, bueno, qué carreras, a dónde quiero aplicar, ¿verdad? Entonces, es ideal que tengas esa relación con esa persona. Y también, pues, pueden iniciar su proceso con nosotros, ¿verdad? Y pues idealmente, no siempre pasa, pero puedes iniciar borradores de ensayos. Luego en agosto, septiembre es cuando yo idealmente estaría tomando los exámenes estandarizados, ¿verdad? Se puede correr un poco hacia finales de septiembre, principios de octubre, pero siempre va a depender mucho de cuándo debo enviar mis aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber, bueno, cuál es el deadline que yo tengo para enviar mi aplicación, porque así entonces yo voy a ver, bueno, recibir mis resultados a tiempo.
Algo importante es que, por ejemplo, en estos meses, o quizás antes, mejor si es antes, ¿verdad? Tú puedes empezar a pedir las cartas de recomendación. Recuerda que tu recomendador puede que sí tenga tiempo, puede que no tenga tiempo, puede que tenga que hacer otras cosas. Entonces, siempre es importante tomar eso en cuenta y ser considerados de decir, ay, bueno, no me la va a hacer en un día o 2 días, ¿verdad? Entonces, siempre piensen en su recomendador, elíjanlo y contáctenlo. Ahora siempre den el contexto de por qué están pidiendo una carta y para qué es. También nosotros contamos con recursos para que ustedes puedan compartirlos con su recomendador o pues para dar ese contexto. Idealmente, ustedes en agosto o septiembre tendrían que tener ya un borrador inicial, ¿verdad? O terminar sus borradores de ensayos, ¿verdad? Importante que Education USA se los puede revisar, pero también, por ejemplo, si ustedes tienen algún profesor, algún consejero académico que pueda darles ese como extra feedback, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes también tomen en cuenta eso, ¿verdad? Que pueden recibir diferentes comentarios de otras personas. Idealmente en noviembre se envían las aplicaciones, ¿verdad? El 1 de noviembre es específicamente para Early Decision y esto es únicamente para pregrado, ¿verdad? En caso de que yo tenga una universidad que es muy especial y que es la indicada para mí, entonces yo envío mi aplicación antes. Algo importante con Early Decision es que esta aplicación es binding, quiere decir que tú te comprometes a irte a esa universidad si te aceptan. Entonces, siempre hay que pensarlo mucho antes de decidir. A nivel de posgrado no existen este tipo de deadlines, es simplemente la deadline normal, ¿verdad? Idealmente a finales de noviembre envías tus aplicaciones regulares, ¿verdad? Posiblemente se mueva hasta diciembre, enero. De nuevo, si yo la tengo completa para noviembre o diciembre, yo la envío. No hay que esperar hasta la última fecha para enviar mi aplicación, ¿sí? Entonces, luego, en 2027, pues yo idealmente en abril estoy recibiendo las noticias de las universidades, ¿sí? Ya me envían todas mis cartas de aceptación, con mis cartas de qué beca me dieron o qué apoyo económico me dieron. Y entonces yo acepto, ¿verdad? Yo tengo que, de todas las que envié, todas las que me aceptaron, yo debo elegir una. Y entonces esa una universidad va a enviarme mis documentos para yo en mayo sacar mi visa y asistir a la Pre-Departure Orientation, ¿verdad? De Education USA. Ya sea que sea en mayo o en junio, ¿verdad? Depende mucho. Y en agosto 2027, idealmente, yo estaría iniciando mis estudios. Claro que este proceso se va a ver diferente si, por ejemplo, yo estoy estudiando en un colegio que está en el sistema educativo de Estados Unidos. Cambia un poco la línea del tiempo, simplemente hay que hacerlo un poco antes, ¿verdad? Porque para que nos dé suficiente tiempo de enviar nuestras aplicaciones y recibir las aceptaciones antes de graduar, ¿verdad? Em, Acá les voy a dejar nuestra atención virtual, ¿verdad? Es una de las opciones. Es el cuarto jueves de cada mes, de 4 a 6. Se habilita un link de Zoom si ustedes quisieran, por ejemplo, alguna asesoría. Bueno, yo ya asistí a la primera sesión informativa, entonces ya puedo empezar. Ya sé más o menos mi línea del tiempo, ya sé cuándo quiero empezar mis estudios, qué quiero estudiar. Entonces me reúno con mi Education USA Advisor, ya sea que asistan a estas office hours o también si estas office hours no les queda bien, siempre hay como esa apertura de parte de nosotros para ver el calendario, para ver si los podemos acomodar en otro espacio, pero sí es importante que sepan que nosotros medimos mucho el compromiso del estudiante, ¿verdad? Entonces, si vemos que el estudiante pues casi no avanza, casi no participa, no hay como esa iniciativa del estudiante, entonces sí va a ser difícil que les abramos un espacio, ¿verdad? Porque siempre es importante tomar en cuenta que son espacios limitados que tenemos, ¿verdad? Este es el principal horario para la atención virtual. Tenemos atención presencial, no tengo el flyer acá, pero es los días miércoles de 2 a 4 aquí en IGA, ¿verdad? Si ustedes están en la capital, como vi, la mayoría creo que están fuera de la ciudad. Pero si estuvieran en la ciudad, atendemos los días miércoles de 2 a 4 y no necesitan hacer cita, por eso le llamamos office hours. Quisiera invitarlos, ¿verdad? Si ustedes están aplicando o les interesa a un posgrado, vamos a tener esta sesión virtual el próximo 20, que es el jueves, con la Universidad de
Binghamton, algo así se dice. Entonces quisiera invitarlos para que puedan unirse, ¿verdad? Ella va a estar hablando un poco sobre cómo aplicar específicamente al Graduate School, ¿sí? Y ella, pues, hacia el final habla de su universidad. Esta sesión va a ser en inglés. Si no logran escanear el código ahí, pueden ir a nuestras redes sociales. Ahí está posteado el link para que se puedan registrar. Es totalmente gratuito y va a ser virtual. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, alguna duda sobre la información que di. Ujú, ok. Ok. Aquí Amy nos pregunta sobre específicamente la beca Fulbright. Me imagino que es Foreign Student, ¿verdad? Que es la que abrió recientemente. Va. Generalmente, pues hay que ser un poco pacientes, ¿verdad? El paso, después de que ellos como generalmente reciben muchas aplicaciones, entonces se toman su tiempo para leer todas esas aplicaciones, ¿sí? Y luego ellos te contactan para informarte si pasas a la siguiente fase, que es una entrevista, o si no pasaste. Así que lo que yo te recomendaría es que estés pendiente de tu correo, ¿verdad? No estoy segura si hay algún correo al que puedas consultar, pero esa sería la recomendación, ¿verdad? Que estés pendiente de tu correo y que no te preocupes. O sea, ellos sí informan sobre si fuiste elegida para la siguiente fase o no. Ujú, ujú. ¿Alguna otra pregunta? Vale, pueden escribirla o también si quieren abrir su micrófono. Acá en pantalla les dejo pues nuestros contactos, ¿verdad? No es que los esté sacando, sino que en lo que piensan sus preguntas. Yo sé que fue mucha información, pero si quisieran, pues como les digo, ya sea que quieran alguna asesoría o conectarse a el link de Zoom, ¿verdad? El link de Zoom para las office hours virtuales está en nuestras redes sociales, pero se habilita el cuarto jueves de cada mes. Sí, Benjamín, dinos, ¿cuál es tu pregunta? Disculpe, yo tengo una duda, como en la parte de el requisitos de visa decía de presencia en línea, entonces quisiera saber qué significa eso o qué es. Sí, sí, sí. Eso se refiere a que, por ejemplo, normalmente te piden tus social media accounts, o sea, te piden si tienes presencia en Instagram, en TikTok, en cualquier red social o cualquier red que sea relevante y que esté activa. Entonces tú colocas tus usuarios. Idealmente se recomienda que, por ejemplo, Instagram y no sé si TikTok pueden ser privados, pero idealmente recomendamos que pongas todas tus redes sociales públicas cuando estés haciendo el proceso, ¿verdad? Porque ellos van a investigar generalmente, pues, con qué tipo de contenido interactúas, ¿verdad? Más que todo es como para asegurarse que el estudiante o la persona que esté aplicando sea una persona que no esté como... eh, interactuando con contenido que vaya en contra de la administración actual. Entonces, realmente solo es eh, como te digo, de momento pues no se ha rechazado ninguna visa, entonces es solo como protocolo, digamos. Ujú, Ok, muchas gracias. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, ¿verdad? Igualmente vamos a estar compartiendo esta grabación en nuestras redes, nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan revisitar, ¿verdad? Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Feliz tarde.